la sanción. Si el demandado no contestó la demanda, y si en los escritos de réplica y dúplica pueden las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación de la demanda. Si el demandado no contestó nada, no quiso contestar, no contestó nada, ¿no es cierto? Se presupone que es contestación ficta, pero produce un efecto esa contestación ficta, que es que él no puede hacer dúplica. O sea, se quedó sin contestación y sin dúplica. Es decir, no tiene ningún escrito dentro de la discusión. Puede hacerlo formalmente. Podría presentar el escrito, porque nos dice la ley, mire, el demandado que no quiso hacer nada se quedó sin dúplica. No lo dice la ley. Pero se entiende que así es. Se entiende que así es. Permiso. Se entiende que así es, porque ¿qué acción o excepción va a poder ampliar, adicionar o modificar si él no opuso ninguna excepción, ni alegación, ni defensa, ni nada? Entonces, el juez va a ver el escrito si es que presenta la dúplica y va a colocarlo, le va a poner, por ejemplo, le va a poner téngase por no presentado. O téngase presente, por último. Y chao, ni lo va a leer después. Por este artículo. Es decir, ¿tiene sanción? Claro, tiene sanción. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es conveniente ser negligente en un juicio. Entonces, si no hizo nada, quiere decir que no contestó nada. ¡Pum! Dejamos pasar esa actitud del demandado. Segunda actitud, acepta la demanda. Acepta lisa y llanamente la demanda. Entonces, si acepta lisa y llanamente la demanda, ¿no es cierto?, tiene que hacer un escrito, ¿no es cierto?, como dice el artículo, acepta la demanda. Suma. La suma dice, acepta la demanda. SJL del primer juzgado civil de Arica, la individualización, ¿no es cierto?, toda la individualización, auxía digo, o auxía con respeto digo, dependiendo de la fórmula que usted adopte. Con respeto digo. Bien cortito, porque aquí está aceptando lisa y llanamente la demanda. Bien cortito. Entonces, auxía digo, el artículo dice, si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante. Auxía digo, ¿es efectivo o son efectivos los hechos en que el actor, que es sinónimo de demandante, que el actor menciona en su demanda? Nada más. Son efectivos los hechos que el actor menciona en su demanda. Por lo que, de conformidad con el artículo 313, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, solicito que en su oportunidad se cite a la parte a oír sentencia. Por tanto, sirva su en mérito de la disposición mencionada, citar oportunamente a las partes a oír sentencia. ¿Por qué decimos que se cite oportunamente? Porque la ley, como lo vimos antes, dice que el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva una vez aprobado el trámite de la réplica. Entonces, una vez que el demandante, que es el que tiene que evacuar el trámite de la réplica, lo hace, ahí es la oportunidad. Ahí es oportuno presentar el escrito. ¿Se da cuenta? Lo mismo ocurre con la otra situación.
no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre que verse el juicio. Ahí sería el caso en que, ¿no es cierto?, la contestación que haga sea vaga, sea oscura, sea dudosa, contradictoria, etc. Como coloqué el ejemplo antes, en la clase anterior. Mire, usted se celebró un contrato en Arica, un contrato de compraventa en Arica, ante el notario tanto, el día tanto y tanto, y él dice, mire, no me acuerdo, o me parece que yo no estaba en esa época acá, etcétera, pero no niega definitivamente, no es claro. Entonces ahí no contradice los hechos. Lo mismo va a tener que decir. Ahí podría colocar en la suma contesta demanda, pero después que haga el señal del tribunal, haga la individualización, etcétera, va a decir eso. Y eso no va a servir de nada, en el fondo. Es decir, va a ser lo mismo que, ¿cómo se llama?, que no haga nada. Porque el juez igual, ¿no es cierto?, en ese caso va a tener que esperar el trámite de la réplica para citar a las partes a oír sentencia oportunamente. Después, en las otras situaciones en que se defiende, en primer lugar, oponiendo excepciones dilatorias. Igual, ¿no es cierto?, ahí vamos a tener que señalar cuál es la excepción dilatoria. Si, por ejemplo, el contrato, como dije en su momento, el contrato se celebró en Santiago y no hay prórroga de la jurisdicción, ¿no es cierto?, el demandado en su escrito de contestación oponiendo excepciones dilatorias va a tener que decir, opone excepción dilatoria de incompetencia, la suma. O puede decir simplemente incompetencia del tribunal. O puede decir se declare la incompetencia. Como quiera. Lo que sí tiene que ser una suma. Una frase corta que envuelva toda la petición. SJL del primer juzgado civil de Arica, la individualización, auxía digo. Efectivamente se celebró un contrato en Arica el día tanto, efectivamente se celebró un contrato en Santiago el día tanto, por lo que no es competente para conocer del asunto este tribunal, sino que, y le señalan ustedes el tribunal que sería competente, sino que está el tribunal. Y lo que siempre ocurre con los abogados, ¿no es cierto?, que ya para evitar dilaciones, es que ¿cómo se llama?, le acompañen una copia del contrato. Una copia de escritura pública normalmente, porque la escritura pública, ¿no es cierto?, hace plena prueba de tres hechos. Primero, del hecho de haberse otorgado. Segundo, de su fecha. Y tercero, de la verdad de las declaraciones que en la escritura hayan hecho los contratantes. O sea, los contratantes entre sí no pueden negar que lo que figura en la escritura no es verdad. Por eso que hay que leer, entre paréntesis, se van dando consejos aquí en la clase, hay que leer bien la escritura. Cuando vayan a retirar una escritura, léanla después, o léanla ahí mismo, léanla bien. Léanla bien. Porque entre los contratantes no se puede decir que no es verdad las declaraciones que contiene la escritura. Por eso que hay casos en los que, claro, se engaña a gente que no tiene por qué conocer el derecho procesal, ¿cierto? El derecho civil, etc. Y muchas veces las personas no leen. Y entonces dice, por ejemplo, en la cláusula respecto del pago, por ejemplo en una compraventa, dice que el comprador pagó el precio de contado y el dinero efectivo correspondiente a la suma de tanto y tanto ante el ¿cómo se llama?, el escribano,
el mismo día de celebración de la escritura. Y entonces después resulta que a la persona no le pagaron nunca nada, y dice, no, se me no pagaron nunca nada. Sí, pero acá dice que a usted le pagaron, y usted es la que está celebrando el contrato como vendedor. Ah, perdió el juicio, perdió la plata. Entonces ¿cómo se llama? Todos estos datos hay que ir sabiéndolos, los va a ir aprendiendo con la práctica. Entonces le acompaña una copia. ¿Por qué es buena una escritura pública? Porque hace plena fe respecto de lo que les estoy diciendo. Del hecho de haberse otorgado, de su fecha y de la verdad de las declaraciones en ella contenidas entre los contratantes. Así que el juez dice, sí, pues efectivamente esta escritura se celebró en Santiago, no hay ninguna cláusula que prorrogue la jurisdicción para mi tribunal, se acepta la incompetencia. ¿Se entiende? Eso en relación con si se alega la excepción de incompetencia. Si se alega la falta de capacidad del demandado, lo mismo. En la demanda tiene que ir junto con el nombre del demandante y del demandado, esto es en la presuma, en la parte computacional, para que le den el número que va a tener el juicio, tiene que ir el número del carnet de identidad, de la cédula de identidad, tanto del demandante como del abogado del demandante. Piden también la cédula de identidad al abogado del abogado del demandante para fines tributarios. Porque después podrían hacerle una revisión al abogado, ¿no es cierto? Y decir, oye, pero usted en la corte figura, es re fácil, imagínense, usted en la corte figura que ha presentado 58 demandas y resulta que en todo el año tiene 2 boletas. ¿Entiendes? Entonces, por eso, otra razón no sé. Respecto del abogado del demandante o del demandado. Entonces, como está el carnet, individualización, falta de capacidad del demandante. Por ejemplo, supóngase ustedes que es menor de edad. Con el número del carnet ustedes van a pedir un certificado de nacimiento de la persona, del demandante. Y ahí en el certificado de nacimiento no tiene 18 años. Listo. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, oponen la excepción dilatoria de falta de capacidad del demandante por menor edad. Suma, opone excepción dilatoria de incapacidad. SJL, como siempre, individualización abusiva, digo. Consta del mérito del certificado de nacimiento del demandante, don tanto y tanto y tanto, que nació en tal parte el día tanto, por lo que no tiene a la fecha los 18 años de edad que exige la ley para comparecer en estrado, o para comparecer ante este tribunal, como quiera. Por tanto, abusiva digo, el mérito del artículo tanto, acoger la excepción dilatoria de incapacidad del demandante. O lo mismo si no se ha conferido el mandato judicial, en alguna de las formas que se dan en el artículo 6. Lo mismo. También se acompaña cuando existe una escritura pública, ¿no es cierto? O si no está constituido dentro del juicio y no se ha acompañado de una escritura pública, se dice, simplemente. Deduce excepción dilatoria de falta de representación, punto. SJL, individualización abusiva, digo, consta del proceso que el abogado tanto y tanto o mejor dicho, al abogado tanto y tanto no se le ha conferido mandato judicial bajo ninguna de las formas que sean en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, ruego abusiva, en mérito de la disposición citada, tener por interpuesta la excepción dilatoria de falta de personería del abogado del demandante. Y lo mismo respecto de la cuarta, la ineptitud del libelo, por ejemplo, lo que les señalé que es el caso más común.
El caso más común. Opone excepción dilatoria de ineptitud del libelo. SJL, individualización abusiva digo. En la demanda, el demandante señala vagamente que el contrato se habría celebrado en una ciudad del norte de nuestro país, durante el transcurso del año tanto, en circunstancias, ¿cómo se llama? En circunstancias que mi representado, como lo indica el certificado de domicilio, ha permanecido siempre en la ciudad de Santiago, donde tiene su residencia. Petición. Por tanto, ruego usía en mérito del artículo tanto, tener por opuesta la excepción dilatoria de falta de alguno de los requisitos en el modo de proponer la demanda. Lo mismo con el beneficio de exclusión, Opone excepción, opone beneficio de exclusión o beneficio como excepción dilatoria, como quieran ustedes, o simplemente opone excepción dilatoria. SJL, ausía digo, después de la individualización, ausía digo. Consta de la escritura pública que acompaño que el deudor principal en esta causa es don tanto y tanto, y yo aparezco en dicha escritura como cofiador del mismo. Punto. Por tanto, sirvo asociado en mérito del artículo 303, número tanto, tener por interpuesta la excepción dilatoria del beneficio de exclusión y ordenar al demandante que dirija primero su demanda en contra del demandante. Bien, que ahí tiene la otra parte, ¿no es cierto? El demandante va a tener que contestar la excepción dilatoria dentro de los plazos que señala la ley. La ley señala que la 306. Las excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figuran inconvenientes. Las excepciones dilatorias se tramitarán como incidentes. Si de ahí ustedes tienen que haber aprendido, ¿no es cierto?, la regla de los incidentes. 3 días para contestar un incidente. 3 días para contestar. Y acá viene